Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película.
Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película.
Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla técnica online. La charla de hoy será sobre bioestimulantes en el agro, ¿sí? Pero como siempre, antes de comenzar, quiero agradecer a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa con el objetivo de difundir y transmitir todo el conocimiento que tienen y generan sus docentes e investigadores. Así que muchas gracias, Facultad de Agronomía. También, claro, agradecer a las empresas que apoyan particularmente esta charla, que son Altec Bio, Rizobacter, Adama, UPL, Timac Agro, FMC, Ligier y Summit Agro. ¿Sí? Entonces, dichos y hechos los agradecimientos, ahora sí vamos a dar inicio a la charla que nos convoca. La misma estará a cargo de Alfredo Curá, ¿sí? Alfredo es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También hizo un doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas de esa misma universidad y luego hizo un postdoctorado en el Centro de Expresión Génica en Plantas de la Universidad de California, en Estados Unidos.
Alfredo desde hace casi 30 años es docente en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. He tenido el gusto de pasar por sus aulas. También dicta cursos de actualización para graduados y también es docente en cursos de posgrado de la misma facultad. Y obviamente ha sido invitado a dar clases en el exterior en más de una oportunidad. Por otra parte, Alfredo ha participado en numerosos proyectos de investigación, muchos de ellos están estrechamente vinculados al tema que hoy nos convoca, ¿sí? Y fruto de esos proyectos ha publicado numerosos trabajos en revistas científicas con referato e indexadas, tanto nacionales como internacionales. Además, ha formado una gran cantidad de recursos humanos mediante la dirección de tesis de grado y posgrado. Así que, imagínense, para nosotros es un gran gusto tener a Alfredo en Agroconsultas, ¿sí? Para, como siempre decimos, tratar de transmitir, ¿sí? Todo el conocimiento que se genera, desde dónde se genera, hacia quienes más lo necesitan para tomar decisiones, que son ustedes, la audiencia que está detrás de la pantalla. Así que, un gusto, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ramiro, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Agradezco a vos, a Renata por la invitación. Es realmente un gusto, gran gusto para mí poder participar y transmitir lo que uno viene haciendo desde hace unos cuantos años en la facultad, ¿no? Es muy estimulante poder hacerlo. Bueno, Alfredo, somos muy agradecidos de tenerte acá. Como te dije, personalmente también para mí es un gusto, has sido docente mío en alguna materia, así que doble gusto. Alfredo, yo ahora dejo de hablar, solo aviso a la audiencia que puede dejar sus consultas de manera escrita, en comentarios debajo del reproductor van a encontrar espacio para comentarios. Todas las consultas que puedan y quieran dejar para Alfredo serán bienvenidas. Él intentará responderlas en vivo y si no, por una cuestión de que no va a poder responder a todas las consultas que ingresen, si así fuere, por cuestiones de espacio, las va a responder luego por escrito. Nosotros nos vamos a encargar de pasárselas para que las pueda responder. Y cada uno va a ser notificado en su respuesta. Así que bueno, me dejo de hablar. Alfredo, adelante, todo tuyo y bienvenido. Muchas gracias, Ramiro. Es un honor para mí poder estar participando en estas charlas. Y es lindo poder transmitir lo que se ha hecho durante unos cuantos años en la facultad y particularmente en el tema que nos convoca hoy. Acá dejo mis datos para mi mail, principalmente por si tienen dudas o consultas, son bienvenidas, con mucho gusto serán respondidas. El tema, como dijo Ramiro, es un tema general, pero de mucha novedad desde hace algunos años y está muy expandido actualmente. Bioestimulantes llegaron para quedarse. Ese es el título que me parece muy, muy interesante y lo acuñaron tanto Ramiro como Renata, la gente de Agroconsultas. Muy bien. Dicho esto, la dinámica de la charla, y espero que no sea aburrida y que no sea parecida a lo que puede ser una clase de bioquímica, que son las que habitualmente doy, va a tener el siguiente contenido, ¿no es cierto? Van a haber algunas definiciones, antecedentes, estudios bioquímicos y moleculares, ensayos, y cuando hablo ahí de cultivos estoy hablando específicamente de un par de cultivos donde he trabajado bastante, que son soja y maíz, y otro con el que empezamos hace un año aproximadamente a trabajar, que es el cultivo de trigo. Algunas conclusiones, ahí no está agregado, pero también algunos proyectos futuros que los voy a mencionar hacia el final. Muy bien, una definición de bioestimulante y que es, dentro de lo que pude encontrar en todo este tiempo, es la más... la última, podríamos decir, y la más aceptada por la comunidad. Incluso el diario oficial de la Unión Europea en junio del 2019 la adoptó. Y es la definición propuesta por Patrick Dujardin. En 2015, ahí les pongo la cita, para el acceso para que ustedes accedan a la cita científica donde este investigador belga propuso la definición. Y señala que un bioestimulante es una sustancia o un microorganismo que, al aplicarse a plantas,
es capaz de mejorar la eficacia de estas en la absorción de nutrientes, tolerancia a estrés biótico, abiótico, o mejorar alguna de las características agronómicas, ¿sí? Ese es el núcleo central de la definición. Y vamos a ver algunos puntos que yo quiero recalcar con respecto a los bioestimulantes, según lo que se desprende de esa descripción y de las publicaciones más novedosas. Señalamos lo siguiente: los bioestimulantes son herramientas muy buenas y que tienen detrás mucha investigación y desarrollo que avala los resultados. Y por otro lado tienen muchísimo futuro. Dicho sea de paso, hace 10 años atrás no eran tantas las empresas que se dedicaban a la producción de productos biológicos, como se les denomina en algunos casos, y ahora prácticamente todas las empresas que yo he podido evaluar o ver tienen un área dedicada a los biológicos. Segundo, son productos que tienen un nicho de mercado donde se han demostrado sobradamente su eficacia. Uno de esos nichos, por ejemplo, muy establecido, son los cultivos intensivos, por ejemplo, las hortícolas. Ahí está muy establecido el uso de muchos bioestimulantes. Otro, sin ir más lejos, es un cultivo intensivo como la soja, donde, por ejemplo, el uso del Bradyrhizobium japonicum está ampliamente extendido para la fijación de nitrógeno, ¿no es cierto? Ya no es raro que ningún productor no vaya a inocular a la semilla antes de sembrar. Aunque falta mucha información, los productos nuevos, ¿sí? Son productos nuevos, pero si son mal usados, pueden llevar a resultados que no son reales. Eso nos ha pasado desde cuando comenzaba con los primeros trabajos que hice, allá por los finales del 90, 98, una cosa así. Era muy reticente la mayoría de los investigadores o colegas a creer un poco con respecto a la respuesta real que ocurría cuando, por ejemplo, uno aplicaba determinados microorganismos para estimular el crecimiento de algunas plantas, como por ejemplo el maíz. Siempre existía la gran duda: ¿es real? ¿Existe? Pero todo eso, el origen, se debía a que muchos experimentos no habían sido bien realizados, los controles quizás no eran los adecuados, y después de mucho tiempo se estableció como algo muy científicamente avalado y totalmente ampliamente distribuido actualmente a nivel comercial. Los bioestimulantes no van a sustituir a los fertilizantes, eso está claro. Sin embargo, hay que señalar que algunos de estos bioestimulantes, específicamente bacterias o microorganismos, son capaces de fijar nitrógeno, por lo tanto aportan nitrógeno a la planta. Ahí tenemos un caso que vuelvo a repetir, el de la soja y el del Bradyrhizobium. Y por otro lado también hay algunos otros que sirven como solubilizadores de fosfatos. Recuerden que el fosfato es algo que, si bien es una roca fosfórica que se extrae de unos pocos lugares del mundo, no queda demasiado fósforo disponible o roca fosfórica disponible para continuar con la intensidad que se viene dando de la agricultura y particularmente con el nivel de aumento de la población al que estamos siendo abordados, ¿no es cierto? Porque tenemos prácticamente 7.900 millones de habitantes en este momento, en este día, según los datos de hace una hora atrás. O sea que hay mucha cantidad de gente, tierras cada vez más concentradas, no hay mucha disponibilidad de acceder a nuevas tierras, por lo tanto hay que ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, y una manera, por ejemplo, sería utilizar bioestimulantes. Algunas de las principales categorías de los bioestimulantes las ven acá, y si se observa bien el cursor, les voy a señalar, por ejemplo, los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos, derivados de
la quitina, hidrolizados de proteína, extracto de alga. Muchos de estos ya son absolutamente comerciales. Extractos de plantas, compuestos inorgánicos, compuestos de síntesis orgánica, ¿sí? Y hay uno en particular que yo se los recuadro acá, se los señalo con esa línea roja, son los microorganismos. Y ahí me voy a inclinar yo a la hora de desarrollar la charla, porque es mi mayor área de experiencia dentro de los bioestimulantes. ¿Qué efectos logran los bioestimulantes dentro de las plantas? Y bueno, acá tenemos algunos, pero hay otros más. Estimulación del crecimiento, osmoprotección, protección del estrés oxidativo. Dentro del estrés oxidativo podemos agregar ahí cualquiera de los otros dos. Estrés biótico o abiótico. Estabilidad de las membranas, por supuesto. Eficiencia en el uso de nutrientes. ¿Sí? Debido, qué sé yo, por ejemplo, entre otras cosas, aumento del desarrollo de raíces, de pelos absorbentes. Todo eso conlleva a un aumento en la absorción de agua, mayor eficiencia fotosintética, fijación de carbono, etc. Estos dos investigadores que yo les señalo acá a pie de la imagen, son algunos que después lo tienen al final de la charla como para que puedan consultarlo. Fíjense que la información es bastante nueva. Yendo a los microorganismos, señalo esto, ¿sí? Es una expresión inglesa, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, o PGPR. Eso lo acuñó el doctor Joe Klopper en el año 78, y eso es manuscrito escrito por él en un congreso que presentó en París, en Francia. ¿Y qué significa esta frase o este concepto? Que son, o describen, mejor dicho, bacterias que habitan en la rizosfera y que afectan positivamente el desarrollo de las plantas. Estamos hablando del año 78. Sin embargo, también allá por la década del 70, la doctora Johanna Dobereiner en Brasil ya estaba trabajando con algunas de estas bacterias, específicamente con Azospirillum, que más adelante vamos a ver con un poco más de detalle. Y ya venía trabajando con eso. O sea, recién, si bien eran incipientes y muchas veces se descreía bastante de los resultados, con el tiempo se demostraron de que no era así, que los resultados son buenos. ¿Sí? Le voy a mostrar estas fotos, esta y otra más. ¿Sí? Ahí tenemos plantas de tomate sin PGPR, testigos. ¿Ven? El gran aumento de biomasa, el gran aumento de raíces. Eso, o por ejemplo esto otro, plantas de maíz con distintas mezclas de bacterias promotoras del crecimiento. Y fíjense que algunas mezclas, ya acá señalo mezclas porque es con lo que yo últimamente estoy trabajando. Algunas funcionan mejor que otras, como podrán verlo comparativamente con el control, ¿no? Muy bien, acá les presento a esa bacteria que usamos todavía, pero al comienzo la usamos como modelo. Es una bacteria fijadora de nitrógeno, de vida libre, que tiene la particularidad de asociarse, no simbióticamente, muchas veces y con mucha frecuencia, mejor dicho, con plantas de tipo C4, maíz. Desconozco el público que está escuchando, pero seguramente todos son profesionales o gente que sabe de lo que estoy señalando. Plantas C4 significan plantas de fotosíntesis tipo C4, maíz, caña de azúcar, sorgo, etc. Con esta bacteria es con la que empezó a trabajar fuertemente la doctora Dobereiner. Por otro lado, y para ser justo con la historia, la ingeniera Azucena Monzón de Asconegui, en la Facultad de Agronomía, cuando yo entré a la facultad, si bien soy de otra facultad, de la de Ciencias Agrarias de Balcarce, cuando yo entré como docente en el año 90 a la cátedra de bioquímica, la conocí a la doctora Azucena Monzón de Asconegui. Ella era la que estaba trabajando desde hacía tiempo con esto,
Después tuvo a su discípula Inés García, que obviamente es muy conocida en Argentina y en el mundo por sus trabajos con Azospirillum brasilense. Y hay mucha gente más en la facultad nuestra y en el país que trabajan mucho con este tipo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Grupos muy fuertes, muy sólidos, incluso en Córdoba, y grupos muy fuertes en La Plata, en Tucumán, en Mendoza. Si me olvido de algo más, te pido disculpas, pero no quería dejar de mencionar a estas personas. Este es el título de un artículo que nos llevó unos 7, 8 años poder publicarlo. ¿Y por qué? Acá es lo medular. No quiero aburrir con el relato, pero sí quiero señalar por qué pongo esto. Allá por el año 97 yo estaba trabajando en Estados Unidos, pero al año siguiente tenía que volver a Argentina y quería continuar con mi trabajo que había comenzado con la doctora Claudia Ribaudo, con la que he trabajado muchos años en colaboraciones. Trabajamos en la mayoría de los papers que tenemos publicados, estamos en colaboración siempre. Yo tenía que regresar a Argentina y para solicitar los subsidios uno tiene que presentar un proyecto. Entonces, allá en Estados Unidos estaba trabajando con la biosíntesis de etileno y principalmente con los genes que controlan la información para una enzima en particular, que es la que sintetiza el precursor del etileno, y uno de esos genes es inducible por auxinas. Entonces, propuse para ese proyecto que iba a presentar a la universidad, para ver si iba a ser subsidiado mi proyecto, donde yo suponía la siguiente hipótesis. Azospirillum brasilense produce auxinas. Las auxinas estimulan la expresión de algunos genes que están involucrados en la síntesis de etileno. Un año antes se había demostrado que el etileno era un inductor de la producción de pelos absorbentes. Entonces, en este relato que acabo de señalarles, yo quería demostrar específicamente que el Azospirillum, mediante la liberación de auxinas, inducía la producción de etileno y eso llevaba a la producción de pelos absorbentes. Los pelos absorbentes, como bien saben, aumentan enormemente la superficie de absorción, de incorporación de agua, nutrientes y desarrollo de la biomasa de la planta. Porque hasta ese momento no se conocía, o sea, si bien se sabía que todas las plantas inoculadas con este tipo de bacterias aumentaban el desarrollo de raíces, biomasa, etc., no estaba descrito la parte mecanística del asunto y quería ver si podía hacer un acercamiento. Y ese acercamiento nos condujo, como les señalé hace un ratito, después de unos cuantos años de trabajo, a poder ver lo siguiente. A la izquierda ven las raíces de un testigo y a la derecha ven las que fueron inoculadas con Azospirillum brasilense. Fíjense el desarrollo de pelos absorbentes, por lo tanto, eso es un aumento enorme, no podría cuantificarlo, pero es un aumento muy grande de la captura de agua y nutrientes desde el suelo. Por otro lado, también teníamos en el laboratorio una bacteria que también es promotora de crecimiento, es poco usada en Argentina, es más, creo que somos uno de los pocos grupos que la usa, es más, fuimos de los primeros en comenzar a usarla en Argentina, pero sí se está usando, porque ahí se descubrió, en Brasil, y se está usando en los últimos tiempos para consociarla como bacteria fijadora de nitrógeno y que le aporte nitrógeno al cultivo de maíz. Si uno toma los artículos de los años 2015 en adelante, los investigadores brasileños están trabajando enormemente con esta bacteria, con el maíz, con la caña de azúcar, con arroz también. Entonces, utilizando esta otra bacteria y teniéndola, nos propusimos investigar qué pasaría con su relación con el maíz. Entonces, un día llegó un estudiante, Diego Franz, y me preguntó si tenía algún tema de tesis, etc. Y le dije que sí, y ahí me traté de meter un poco más en un área que yo desconocía, que
que sí conocía desde el punto de vista como agrónomo. Es un proceso que ocurre permanentemente en el campo, todo el mundo lo sabe, siempre hay algún tipo de estrés, principalmente un estrés hídrico, y si tenemos plantas de maíz, y esas plantas de maíz sufren un estrés hídrico, cuando son chiquititas muchas veces se mueren, perdemos plantas, perdemos rendimiento, y sabemos muy bien que el cultivo de maíz es un cultivo caro. Le propuse lo siguiente: hacer un ensayo con plantas, o sea, con maíz que iba a tener un crecimiento hasta los 20 días, en invernáculo, en condiciones de invernáculo, creciendo en un sustrato con bajísima retención de agua, un sustrato que era básicamente perlita, vermiculita y arena, donde en ese ensayo íbamos a tener dos situaciones bien distintas. Una situación donde habían plantas bien regadas, ¿sí?, permanentemente regadas, día por medio, con una solución nutritiva, diluida por supuesto, y eso le iba a permitir crecer a las plantas. Por otro lado, la otra mitad del ensayo iba a tener 10 días, recuerden que eran 20 días de desarrollo completo del ensayo, de esos 20 días la mitad iban a estar regadas de la misma manera que la anterior, pero los otros 10 días iban a permanecer en condiciones de deshidratación completa o de falta de agua. Acá les muestro, les hago un panorama nada más que para que vean las distintas PGPR que usamos, y acá hay un pequeño error, lo que señalo, que está señalado con letra blanca arriba a la derecha, en realidad debería decir PGPR número 4, ¿sí? Les pido disculpas. Muy bien, yendo específicamente a los resultados que obtuvo Diego Franz, vemos dos paneles acá. En la parte superior, lo que sería riego normal. Fíjense, se ve con una RN, riego normal, día 20. En el día 20 fue cuando se cosecharon las plantitas. Si vemos la parte inferior, serían las que sufrieron ese déficit hídrico. Y vuelvo a la parte superior. Riego normal, este sería el testigo, lo mismo que el de abajo. Y acá tenemos una bacteria, Herbaspirillum, y tenemos la bacteria con la que les mencioné al comienzo, con la que trabajamos también, que es Azospirillum. Si vemos la parte superior, uno puede detectar con bastante claridad, y de hecho fue demostrado, incluso en los resultados de Diego, se observan con claridad, mayor contenido de clorofila, mayor biomasa aérea, mayor biomasa radical, ¿sí? Hablando en peso seco, por supuesto, con respecto al control o testigo, o sea, aquellas semillas que no recibieron bacterias. Por otro lado, en la misma situación, las mismas condiciones con bacteria o sin bacteria, pero sometidas a ese déficit hídrico, ustedes pueden observar con claridad que en el control, la planta que está sufriendo 10 días de ausencia de agua, sufre este daño que se observa ahí, y con las bacterias, fíjense que no están una maravilla, pero están mucho mejor. ¿Eso qué conclusión nos lleva a sacar? Nos lleva a sacar que las bacterias ayudan a tolerar mejor ese estrés hídrico, ¿sí? Fuertemente. Al poco tiempo cae, mientras Diego estaba haciendo su tesis, cae otro estudiante, Julián Filosofía, y a él lo puse a trabajar en la parte celular, o sea, ¿qué pasa en el interior no de las células particularmente, pero sí de las moléculas, de las biomoléculas, de los ácidos nucleicos, qué pasa con los genes, etcétera? ¿Hay algún tipo de respuesta a este efecto debido a la falta de agua que se pueda observar, que se pueda cuantificar? Y bueno, eso nos condujo a conseguir este otro trabajo en el 2017. Fíjense que estamos hablando de un trabajo de Diego Franz que comienza aproximadamente en 2010. Defiende su tesis en 2012, después este otro estudiante hace su tesis y se publica un artículo en 2017, o sea que todos los tiempos son bastante largos. La cuestión es la siguiente. El punto solamente les voy a mostrar dos figuras para que quede claro qué fue lo que observamos y qué datos concretos, cuantitativos, bien bioquímicos, que pueden
llevarnos a concluir que el uso de bacterias promotoras del crecimiento puede evitar el daño o puede mitigar un poco el efecto del estrés en las plantas, específicamente el estrés debido a la falta de agua. En la figura esta, la figura 8, les estoy mostrando la concentración de malón dialdehído. ¿Qué es el malón dialdehído? Bueno, es el resultado de algo que se genera por peroxidación de lípidos. En definitiva, algo más simple, cuando se daña la membrana aparece mayor contenido de malón dialdehído que se analiza analíticamente, por supuesto. Acá tenemos, en esta parte donde dice WW, significa que están bien regadas, sería la parte de riego normal, el control, una bacteria, la otra bacteria. Y en esta otra parte, hacia la derecha, donde dice D, son aquellas que sufrieron los 10 días de estrés hídrico. Fíjense cómo se dispara enormemente la concentración de malón dialdehído, lo que significa es que se está dañando fortísimamente la membrana. Con respecto a aquellos casos donde hubo bacteria, el daño fue menor. Si vemos el caso concreto de Azospirillum, que sería el del medio, no hay diferencia significativa, incluso con el que está bien regado. En el caso de Herbaspirillum es mucho menor el daño que se ocasiona en sus membranas, mejor dicho, en las plantas que han recibido esta bacteria, con respecto al testigo que no recibió nada. Otro, y la segunda figura que les quiero mostrar es qué pasa con la expresión de algunos genes. ¿De qué gen estoy hablando? De un gen que está relacionado con, que controla, mejor dicho, que controla o que tiene la información para una proteína, que es una enzima, relacionada con la biosíntesis del ácido abscísico. Entonces, que es el SMBP14. ¿Sí? 20 días después, siempre la misma estrategia de experimentación. Fíjense, en condiciones de riego normal, estos son los datos, ¿sí? Acá estamos viendo la expresión del gen, ¿sí? Se normaliza a 1 el valor, que en el control, por ejemplo, fíjense 1, y fíjense qué pasa, cómo se dispara la expresión del gen. Por lo tanto, si se expresa el gen, se va a producir proteína, la proteína va a conducir a la biosíntesis de ácido abscísico, que está obviamente relacionado con la apertura y cierre estomático, tiene mucha importancia en estas situaciones. Y fíjense qué pasa con el tema de las plantas que recibieron las bacterias. La expresión del gen está prácticamente igual o casi menor que en el caso de bien regado, pero asumamos que es prácticamente lo mismo, no hay un cambio que vaya por ese lado. Conclusión, o sea, tenemos por un lado que las bacterias promotoras del crecimiento, y estoy hablando de dos, Azospirillum y Herbaspirillum, que utilizamos en este sistema modelo, nos permitieron ver que ayudan a las plantas a sostener algún evento estresante debido a la falta de agua, ¿sí? Y lo pudimos cuantificar en cuanto a el daño a la membrana, como lo vimos en la figura 8, la concentración de malón dialdehído, o en la expresión de un gen relacionado específicamente con el ácido abscísico. Uno puede ver eso mismo, y tuve la suerte de poder fotografiarlo en un ensayo que hice en el campo, en el mes acá la foto esta está tomada en el mes de diciembre, de mucho calor, donde tenemos un testigo, y por otro lado tenemos semillas que habían sido inoculadas con la mezcla de ambas bacterias, y fíjense que está en plena etapa una etapa crítica para el cultivo, y dentro de todo, si uno observa con mayor detenimiento, las que tienen las bacterias o las que recibieron las bacterias al momento de la siembra, el daño está siendo menor si comparamos con el testigo que tiene las hojas totalmente acartuchadas. Acá me ven a mí preparando el inoculante y llevándolo al campo. ¿Por qué les pongo todas estas imágenes para que ustedes puedan interpretar a qué me estoy refiriendo? Si pensamos que yo comienzo en el 98 aproximadamente a trabajar en el laboratorio y hacer ensayos en laboratorio, eventualmente en invernáculo, etcétera, con el propósito de
conseguir algún microorganismo o mezcla de microorganismos que sirvan para incrementar o mejorar el rendimiento de las plantas, en este caso de maíz, después lo vamos a ver en soja. Hay una etapa que es clave. Yo puedo mostrar todos los datos que quiera de genes que se expresan, de un montón de cosas, pero si no pasamos por una etapa de campo donde realmente estén sometidas a las condiciones reales y esas condiciones reales nos permiten sacar conclusiones donde esos rendimientos sean, aunque no sean significativos, como los vamos a ver, pero sí sean financiera o económicamente rentables, sí es útil el uso de estos microorganismos. Entonces, en ese sentido, allá por el 2018, mi ex mujer y yo rompimos el chanchito y nos pusimos, o sea, ella me avaló fuertemente con la parte de recursos y me permitió poder hacer un ensayo que significaba lo siguiente. En un ensayo donde íbamos a hacer parcelas, o sea, en primer lugar iba a ser en la provincia de Buenos Aires, porque era lo que podíamos acceder, provincia de Buenos Aires, 4 locaciones diferentes, lo hicimos de hecho con una empresa Adblick Granos, que nos soportó con la logística, y bueno, pero el ensayo consistía en lo siguiente: desde lo que se producía en el laboratorio, llevarlo a mayor escala, y posteriormente esa mezcla de bacterias sobre las semillas, como ustedes ven acá, semillas de maíz en este caso, llevarlas a campo. El tamaño de la parcela ya eran 15 hectáreas de un testigo, 15 hectáreas tratadas con la mezcla bacteriana, y eso hecho en 4 localidades diferentes de la provincia de Buenos Aires. Ya que se los menciono, porque después lo voy a volver a repetir, esto se hizo también ese mismo año, aparte del maíz, también se hizo con soja. Muy bien. Lo primero que hice, obviamente, fue ver qué había pasado con la semilla, ¿sí? Más allá de esa preparación que les mostré recién en esa figura, en esa foto, mejor dicho, o en esas fotos, muy bien. ¿Había alguna diferencia entre las semillas después de recibir o no la mezcla bacteriana? Bueno, acá tenemos el testigo en la parte superior, y fíjense, las que reciben la mezcla de bacterias tienen un desarrollo mucho mayor a las 72 horas, a las 96 horas. ¿Sí? Esto fue lo mismo, pero hecho en macetas, o sea, algunas semillas se utilizaron para sembrarse en macetas con la finalidad de ver qué pasaba en las raíces, que es muy difícil estudiar las raíces. Esto lo hizo Diego Franz, quien había comenzado con ese ensayo que les mostré hace un rato, y posteriormente hizo el trabajo de tesis de maestría, utilizando también esta clase de aproximación. Y fíjense que el desarrollo de raíces es mucho mayor con alguna de esas mezclas. Nosotros utilizamos la mezcla esta que está acá para los ensayos a campo, a gran escala. Tuvimos también la suficiente viveza, Luciana y yo en ese momento, es decir, bueno, si todo esto que estamos haciendo y que vamos a cosechar, queremos validarlo de alguna manera para que eso sirva y que alguien crea realmente que fue como fue, entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos una auditoría de cosecha? Y para eso pedimos un presupuesto, y de hecho lo hicimos, y lo contratamos a la empresa SGS Argentina. Es una empresa que hace montones de cosas, entre otras hace auditorías. En este caso fue una auditoría de cosecha. Yo les estoy poniendo simplemente 3 imágenes que son representativas de los lugares donde habíamos trabajado. Y fíjense, mi observación es la siguiente: los testigos que están acá a la izquierda, por supuesto, tienen levemente un tamaño o, de hecho, un menor rendimiento que los tratados con esa mezcla bacteriana. Acá quiero hacer una salvedad porque probablemente se estarán preguntando, ¿pero por qué este tipo y de dónde saca el tema de las mezclas bacterianas?
antes de las mezclas bacterianas, de decidir con cuál mezcla bacteriana me termino quedando, pasaron unos 12 o 14 años donde yo probaba bacteria 1 con maíz, bacteria 2 con maíz, y después la mezcla de 1 con 2, y así sucesivamente hasta que encontré las mejores combinaciones. ¿Qué me proponía yo al utilizar mezclas bacterianas? Me proponía que tenga bacterias que sean capaces de estimular el desarrollo de la planta, y algunas de ellas, por ejemplo, y de hecho son las que forman parte de las mezclas, de ambas mezclas, como vamos a ver, que sean solubilizadoras de fósforo, ¿sí? Y por otro lado podrían ser biocontroladoras de algunos fitopatógenos. Y esos resultados, de alguna manera, uno lo puede observar acá. El tamaño de los granos fue algo que me llamó mucho la atención. El tamaño de los granos en aquellas que habían recibido las mezclas de bacterias fue superior a los de los testigos. Eso no quería dejar de destacarlo, y como voy a mostrarlo también más adelante con soja, en algunos ensayos de los que hicimos, recuerden que fue un año a gran escala. No lo puedo repetir por el insumo de dinero que implica todo esto, pero los otros ensayos que se hicieron a menor escala, se midieron incluso el contenido de nitrógeno en los granos, tanto en maíz como en soja, y en algunos casos, en algunas situaciones, hubo incremento en el contenido de nitrógeno. Más allá de que el nitrógeno en el caso del maíz no es algo que se busque demasiado, hablo del grano, ¿no? El contenido de nitrógeno en el grano no es una cosa que se bonifique o lo que fuere, al menos hasta donde yo sé, pero sí pudimos detectarlo. Acá les muestro, en la parte inferior está el resultado en número, numérico, de lo que yo les mostré recién en esa foto, auditada por SGS, ¿sí? El cuadro de abajo, donde Adblick y la auditoría de SGS lo hicimos durante el 2018-19, como les señalo, en 4 localidades, como ustedes pueden ver. Hay un maíz tardío, es el de acá abajo, el de Saladillo. Y vemos los números. Y con respecto a los números, los testigos, que son valores bastante altos por lo que interpreto yo, y los tratados con bacterias. Si uno mira los porcentajes no son muy elevados, ¿sí? Algunos menos que otros, pero hay uno, por ejemplo, el de Saladillo, que fue el único de estos 4 que yo les estoy mostrando acá, que es un maíz tardío, fue el que mayor diferencia porcentual nos dio. Y les muestro también, en la parte superior, un ensayo que llevó adelante independientemente, o sea, yo le facilité la semilla inoculada, y el ingeniero Federico Lagrasa de la empresa Idagro, muy amablemente, muy gentil y generosamente fue capaz de llevar adelante este ensayo, que justo dio la casualidad que, fíjense, más allá de la locación, que es Lincoln, provincia de Buenos Aires, nos tocó el año 2017-18. Es un experimento que él llevó adelante, yo solamente le suministré las bacterias y las semillas. Él llevó adelante el ensayo donde probó 2 niveles de fertilización, mejor dicho, de fósforo en el suelo, ¿sí? Fecha de siembra lo tienen ahí, y fíjense los rendimientos. Los porcentajes, como les señalo nuevamente, son modestos, son altamente creíbles. Pero esos resultados, si uno evalúa diferencia en cuanto a las que recibieron bacterias con respecto a las que no recibieron bacterias, con respecto a los testigos, significan un número similar a este. Que si uno hace las cuentas, el costo-beneficio realmente vale la pena. O sea, es un punto muy valioso para abordar. Si bien lamentablemente yo no lo he llevado a escala comercial, he podido llegar hasta acá, por lo tanto, me gustaría que esto pudiese llevarse adelante a una escala superior, ¿no es cierto? Y más que nada cuando necesitamos incrementar los rendimientos por unidad de superficie. Vamos a otro de los 2 cultivos que yo les mencioné. Recién hablé del maíz, ahora nos vamos a enfocar en la soja.
Con respecto a la soja, los primeros ensayos con mezclas bacterianas, ¿sí? Recuerden que antes del 2013, como la campaña que hizo este estudiante, Joaquín Patrón Costa, los años previos, 2006, 2007, 2008, yo probaba distintas bacterias únicas, ¿sí? Obviamente siempre con Bradyrhizobium, que es lo que hay que ponerle sí o sí a la soja para la nodulación, con una bacteria, con Azospirillum, con Herbaspirillum, etc., de a una. Y después empecé a probar mezclas, hasta que encontré una mezcla que funcionaba mejor, y que fue la que empezó a probar con este primer ensayo que hizo Joaquín, que fue el resultado con el cual se graduó de ingeniero agrónomo. Ustedes pueden ver, y yo lo voy a señalar acá, si bien observamos rendimiento, ¿sí? Y el ensayo lo planteamos básicamente en dos situaciones. Situaciones que tienen bacterias, más PGPR, más mezclas, por supuesto, de PGPRs, testigo, por supuesto, con 3 niveles de fertilización. Los rendimientos, si uno mira con detenimiento, no va a encontrar una respuesta estadísticamente significativa, y de hecho no lo está. Pero si uno observa los números, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, PGPR más 30 kilos, 4.154, con respecto al testigo de 3.737, son unos cuantos kilos, y cuando uno se pone a hacer las cuentas, esos kilos suman unos cuantos dólares a la hora de la obtención de mayores resultados. Eso es lo que observó en el primer ensayo que se hicieron con bacterias consociadas en el cultivo de soja. Y también, si bien acá no lo pude recuadrar, me olvidé, en el caso de la biomasa total, ustedes pueden observar que la biomasa total en aquellas que recibieron bacterias fue superior a las que no lo recibieron. No hay diferencias en cuanto a peso de granos, índice de cosecha, etc. Voy a un segundo experimento que también, como les mostré recién el de maíz, fue llevado a cabo en la misma campaña por el ingeniero en 2017-2018 por el ingeniero Federico Lagrasa, y mágicamente, por un lado fue bueno y por otro lado fue malo. Malo porque el año fue extremadamente seco. Recuerden que se perdió prácticamente 1/3 de la producción de cultivo de verano por la falta de agua, pero fue bueno porque nos permitió observar, por ejemplo, que en un ensayo donde tenemos 2 niveles de fertilización, 0 o 50 de superfosfato triple, con bacterias o con el testigo, fíjense que hay diferencias y además son significativas para el caso de 0 de fertilizante, ¿sí? Y bacterias con respecto al control y 0 de fertilizante, la misma situación. Estos resultados que parecen muy modestos, son realmente muy interesantes porque son y al final de la charla lo vamos a poder concluir perfectamente, que en las condiciones en las que hay un estrés severo es donde hay mayor expresión del potencial de las bacterias, ¿sí? Mejor estimulan de alguna manera la respuesta metabólica de la planta. Muy bien, acá simplemente una foto de las bacterias con las que trabajamos en medio de cultivo donde solubilizan o no fósforo, ¿sí? Esto significa que no solubiliza, y esto, por ejemplo, significa que solubiliza fósforo insoluble, fosfato tricálcico particularmente. Les muestro esto porque nosotros a partir de acá, de cada colonia, obtenemos estos medios, o mejor dicho, estos medios no, estas botellas que contienen en su interior las bacterias por separado, enormes cantidades de bacterias que posteriormente llevamos en la camioneta al campo, inoculamos como convencionalmente lo hace un productor. Por lo tanto, esto no significa un trastorno adicional para el productor. ¿Por qué? Porque junto con el Bradyrhizobium, que es el inoculante que usa normalmente, con el curasemilla que usa normalmente, le puede adicionar las 3 bacterias que nosotros usamos, mejor dicho, para incrementar los rendimientos
en el cultivo de soja. Se siembra normalmente. Recuerden que cada parcela eran 15 hectáreas. Para el caso de maíz, 15 hectáreas de maíz tratado, 15 hectáreas de maíz sin tratar con bacterias, y por otro lado, en el caso de la soja, la misma situación. 15 por 4 locaciones de tratados y de testigos. O sea, un montón de lotes, un montón de trabajo, mucho esfuerzo. Y en este momento, ahí en la cosecha era cuando venía el perito, creo que se dice perito o auditor de SGS, y él auditaba la cosecha. Los resultados de esa auditoría, que son lo que a mí más robustez me dan para decir, bueno, genera una respuesta, y esa respuesta que genera es cuantificable y es interesante. Ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, las 4 locaciones en el 2018-19, donde, bueno, acá tienen las fechas de siembra. Fíjense, el de abajo, el de Saladillo, es una soja de segunda hecha sobre un trigo. Obviamente esa soja no fue fertilizada, solamente se le agregó la mezcla bacteriana, pero el ensayo, como lo vine señalando, consiste en un tratamiento con una mezcla bacteriana y el testigo, que solamente tiene bradyrhizobium. Y acá tienen los porcentajes de incremento, diferentes incrementos de aumento del rendimiento. Son valores relativamente modestos algunos, pero son interesantes, no son despreciables, para nada. Esto es el resultado promedio que dio en kilos por hectárea. A los valores de la soja es una moneda interesante, y por otro lado, el costo que tiene para producir esto y para incorporarlo como tecnología adicional a esta nueva agricultura que se acerca y que inexorablemente va a tener que ser de esta manera o de otras maneras más bien sustentables, donde aumentemos la productividad pero no dañemos el ambiente. En ese sentido es donde apostamos nosotros con nuestras investigaciones. Ese resultado, 165 kilos de promedio, fue el resultado final del efecto de la mezcla de bacterias, en el caso de la soja, ¿no es cierto?, comparado con el testigo, en una misma temporada, en 4 locaciones diferentes. Y se dio bastante interesante en algunos casos, más que en otros. Además de lo que hizo el perito o el auditor en el campo, más allá de poner a punto la máquina para cosechar, etcétera, etcétera, que son máquinas que tienen que tener dispositivos muy específicos para poder determinar la cantidad de kilos que va sacando por cada unidad de muestreo que él toma, qué sé yo, 15, 12 o 15 por lo menos de cada uno, de cada sitio, de cada lote. También saca muestras de 1 metro cuadrado para que posteriormente, representativas por supuesto, para que posteriormente yo pueda contar número de granos y mostrarles esto que les muestro acá como algo representativo de lo que uno puede observar. Fíjense, cada recipiente contiene el producto de la cosecha de 1 metro cuadrado. Acá pueden observarlo visualmente, que es modesto, como siempre digo, pero no despreciable. Un 6,85% de incremento. Esto está todo enfocado para ese mega ensayo que hicimos en el 2018-19, auditado por SGS. Vuelvo un segundo. Acá, simplemente le quería mostrar esto, que el tamaño de eso fue bastante notable. El tamaño de los granos, al igual que habíamos visto un mejor tamaño de granos en el caso del maíz, también vimos en soja. No vimos un incremento en el contenido de nitrógeno. Eso no lo vimos. Tampoco vimos que sea menor que el testigo. En este caso les muestro estoy representándole acá el incremento porcentual del tratado, o sea, del que recibió bacterias, versus el testigo. Está representado en esta línea de color azul, y señalo o recuadro, mejor dicho, en rojo lo que les acabo de mostrar recién, los distintos sitios del 2018-19, pero si observan con detenimiento, vemos
desde la campaña 2020-2021, que fue la última, es más, los últimos datos me los mandaron hace un mes aproximadamente, y la primera, la que yo les mostré al comienzo, que era la de lobería. Fíjense los resultados. Los resultados, ¿sí? Los resultados siempre fueron positivos. En algunos casos mejores y en otros no tan buenos, pero siempre fueron positivos. Lo que quiero destacar acá es lo siguiente, más allá de esto que le expliqué con detalle, ¿sí? Esto último que estamos viendo acá arriba, en la parte superior, donde vemos ensayos independientes que hizo un asociado que tuvimos con la Facultad de Agronomía, donde se probó en distintos sitios, en el INTA de San Antonio de Areco, en otro de Tandil y en el INTA de Sáenz Peña, se probaron, yo enviaba la mezcla bacteriana y ellos se encargaban de llevar adelante el ensayo. Y el último de todos es la misma situación tuvieron la gentileza la gente de Barenbroek en Pergamino, donde llevaron adelante el ensayo. La misma situación, yo enviaba la mezcla bacteriana y ellos hacían la inoculación y conducían el ensayo. En ambos casos, ¿sí? En estos casos, los cuatro son totalmente independientes, ¿sí? Estos hechos por el INTA y estos hechos por la empresa privada. En todos los casos fue positivo. Y fíjense que en el del INTA de Sáenz Peña da los valores más altos, y van a ver el número en la siguiente diapositiva, de kilos por hectárea obtenido. Y mi conclusión con respecto a eso, y cuando les muestre los números tal vez lo vean mejor, se debe a que justo fue un verano realmente muy seco. Muy seco. Cuando mandaron las gráficas de las precipitaciones que hubieron en ese verano, fueron realmente durísimas, muy severas. Esto mismo, pero ahora en números, la única diferencia acá es que están puestos en orden invertido. Está lo más viejo al principio y lo más nuevo hacia el final. Pero si vemos, por ejemplo, desde el lobería hasta, qué sé yo, el de Barenbroek, que fue el último, en todos los casos tenemos, en la columna está el testigo, en la otra el tratado, y las diferencias. Fíjense que las diferencias, acá tuve que homogeneizar una cosa, porque yo les mostré en Lincoln, les señalé con un recuadro rojo, donde había 1.700 kilos con respecto a 1.000 kilos del testigo. En este caso solamente se ven 200 de diferencia porque tuve que tomar en cuenta el tratamiento que tenía fertilización. En el otro yo les mostré el que no había sido fertilizado. Pero para que tengamos todos los ensayos comparados, puse todos los que tenían la misma nivel de fertilización aplicada. El resultado promedio de las 11 campañas en realidad, 11 sitios, porque son 4 campañas 2020-2021, perdón, 4 sitios 2020-2021, 4 sitios 2018-19 y otros 3 sitios en 3 campañas distintas, Lobería, San Andrés de Giles y Lincoln. El resultado promedio es esto. Insisto, no es un valor despreciable. Como conclusiones finales, para no hacer demasiado larga ni aburrida la presentación, quiero sostener lo siguiente, que este tipo de tecnologías son tecnologías limpias, como no sé, marketineramente, si me permite una expresión, se señala, son tecnologías limpias, amigables con el ambiente. Causan bajísimo o nulo impacto ambiental. Yo puse el término bajísimo porque recordemos que los bioestimulantes había algunos que son de origen de síntesis orgánica, por lo tanto no creo que generen ningún daño con el ambiente, pero por eso señalé bajísimo. Nulo lo aplico específicamente en el caso concreto a las cosas con las que trabajo yo, que son las bacterias PGPR, las bacterias promotoras del crecimiento. Mejoran el aprovechamiento de los fertilizantes. Por ejemplo, ayudan a solubilizar el fósforo, como recién les mencioné o les señalé en algún momento de la charla. Ayudan a tolerar el estrés
abiótico, particularmente el que estudié yo, el estrés hídrico, como les señalé en esos trabajos que hicimos con los estudiantes y que fueron publicados. Pueden actuar como agentes de biocontrol. Acá tienen mucho más experiencia que yo la doctora Rigaudo. Hay mucha gente, hay alguna, mucha, no sé, pero sí hay unos cuantos grupos en la facultad que trabajan en biocontrol. Hay grupos en el resto del país muy serios, todos en la facultad y fuera de la facultad, en distintos lugares del país, que son muy, muy serios, que vienen trabajando desde hace años. O sea, Alfredo Curán no es el único que trabaja con esto. Alfredo Curán empezó a trabajar en el 98, pero asociado con gente, y ya venía mucha gente antes que yo trabajando en estas áreas con promotores del crecimiento, como habitualmente se los conoce. El efecto costo-beneficio es realmente beneficioso, altamente beneficioso. ¿Y por qué lo digo? Si pensamos que, por ejemplo, una dosis de inoculante está alrededor de, dependiendo de la empresa, alrededor de, qué sé yo, 3,5 a 5,5 dólares la dosis, con respecto a lo que se pueda obtener por incremento del rendimiento, es realmente muy, muy, muy beneficiosa. No sé a cuánto está la soja en el día de hoy, pero si estamos hablando de 260 kilos, ¿sí? No sé, estará 300 y tanto de dólares. Hacemos una cuenta simple, estoy seguro que estamos recuperando enormemente lo que se ha invertido. Y dicho sea de paso, sí o sí debemos inocular la soja, por lo tanto no es un trabajo extra. Podría hacerlo en el maíz, pero si vemos los resultados, quizás en una de esas muchos se vean tentados de poder hacer la utilización de estos promotores del crecimiento para utilizarlos, y particularmente para sostener buenos resultados frente a situaciones estresantes. Y por último, hay una alta frecuencia del incremento del rendimiento. Quizás no está muy bien escrita la oración. Lo que sí quiero señalar es que la frecuencia de efectos positivos en el rendimiento comparado con los negativos, en el caso mío yo no tuve tantos ensayos, tuve 11, como les mostré, pero siempre fueron superiores, siempre fueron positivos, en algunos mucho más que en otros. ¿En cuáles fueron más altos? En donde hubo estrés, y principalmente estrés hídrico. Los proyectos en ejecución, y con esto ya estaría terminando, proyectos en ejecución que estamos desarrollando, algunos ahora y otros que van a comenzar muy rápidamente en el mes de diciembre. Trigo, por ejemplo, lo estamos llevando adelante con el grupo del doctor Miralles y con la gente de Plexagro, ¿sí? Estamos trabajando en varios sitios y con dos promotores diferentes del crecimiento, que uno de ellos en particular es uno que funciona muy bien en cultivos de invierno. ¿Por qué? Porque fue aislado de suelos, de una zona fría de Chile. Por otro lado, esto me interesa muchísimo y tiene mucho que ver en cuanto al retorno económico, o mejor dicho, financiero económico. No sé cómo se dice específicamente en términos desde el punto de vista de la economía, pero sí desde el punto del dinero. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Estoy pensando, y de hecho lo estoy llevando adelante, este es mi primer año de prueba, usar trigo con buena tecnología, y a posteriori hacer soja de segunda con la inoculación, o mejor dicho, con inoculación de bacterias promotoras del crecimiento, además del Bradyrhizobin, por supuesto, que también es un promotor de crecimiento. ¿Sí? Y ver si la ecuación esa es mucho más conveniente, cosa que estoy seguro que sí. Y particularmente, como ustedes vieron en los resultados que les señalé hoy, en el caso de Saladillo, donde se hizo la soja de segunda después del trigo, los resultados fueron muy buenos, hubo un 7, y pico % de aumento del rendimiento. Y por último, biocarbones con PGPR, biocarbones obtenidos a partir de cama de pollo, ese tipo de residuos que normalmente se utilizan a veces en la agricultura orgánica, o también en la horticultura, cultivos intensivos, etc. Y bueno, finalmente, con esto estaríamos terminando. No quiero dejar de agradecer
desde la Universidad de Buenos Aires, la Secretaría los voy a mencionar porque es digno de que los mencione. Universidad de Buenos Aires porque es quien me paga el sueldo, pero además aporta económicamente los subsidios que he recibido muchas veces para hacer los ensayos. La Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, a través de la cual me convocó Renata y Ramiro. A la señora Luciana Vivanco, quien me ofreció, quien fue mi ex esposa, es mi ex esposa, es quien me ha facilitado durante años y aún lo sigue haciendo, me facilita parte del campo para que yo haga ensayos. La cátedra de bioquímica, la doctora Rivaldo, con quien colaboramos, trabajamos durante muchos años, ahora ella tiene otra línea de trabajo, Julián Filosofía, bueno, la gente de química analítica y distintas empresas, BAS, Rizobacter, Barenbrook, con la que estamos colaborando ahora, Plexagro, con la que estamos haciendo los ensayos de trigo, Hidagro, la de Federico Lagrasa, quien colaboró fuertemente con ese ensayo que les mostré yo de maíz y de soja, Adblick, donde hicimos los ensayos, y por último a mis queridos amigos Ramiro, Renata y demás de Agroconsultas Online Sociedad Anónima. Y finalmente, no dejar de agradecerle a mis estudiantes, que son estudiantes alumnos que entraron el año pasado. Solamente conozco a uno de manera cercana, el resto son todos virtuales. Todavía no he tenido el placer de conocerlos en persona, pero son chicos que están llevando adelante el ensayo de trigo en este momento. Eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si debo abandonar la presentación. Vos me indicás cómo... Alfredo, bueno, no hace falta. Muchas gracias, clarísimo. Un gusto, la verdad, de escucharte. Tantos años de trabajo y la pasión con la que seguís hablando. Te felicito. Gracias. De verdad y sinceramente. Y bueno, gracias por incluirnos ahí en tus agradecimientos. Corresponde que así sea. Bueno, gracias. Tratamos de aportar el granito de arena para que se conozca, aunque sea un poco, con nuestro alcance, todo lo que vos y tu equipo hacen. Así que gracias por incluirnos ahí. Ahora, si te parece, Alfredo, pasamos al espacio de consultas que le llamamos nosotros. Te voy a ir leyendo y transmitiendo algunas consultas para que vos puedas dar tu opinión, respuesta o comentario a cada uno. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. ¿Debo quitar algo o está bien así la pantalla? Está bien así, Alfredo. Está perfecto, bien así. perfecto. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es: ¿cuál es la ventaja de usar mezclas de microorganismos PGPR, como los que mostraste, en tus ensayos? Y si hay efectos sinérgicos al combinarlos sobre mismas variables o actúan más bien como un consorcio microbiano con efectos sobre distintos aspectos del cultivo. Sí, mira, yo al principio, por supuesto, comencé utilizando una bacteria de a una, ¿no es cierto? O sea, tenía dos, Azospirillum y Herbaspirillum, como les señalé al comienzo de la charla, y posteriormente incorporé algunas otras más, algunas solubilizadoras de fósforo, incluso tenemos bacterias que se aislaron en el laboratorio, que se aislaron y que además de publicarlas están secuenciadas, están depositadas en los bancos de microorganismos, etc. El hecho de comenzar a utilizar mezclas surge de dos puntos. El primero fue, bueno, veamos si tenemos algún efecto, considerando que esta bacteria, por ejemplo, X, promueve el desarrollo de raíces y esta bacteria Z lo que hace es solubilizar el fósforo, veamos si entre ellas se llevan bien, si no se inhiben en cuanto a su crecimiento, y si además eso me lo demuestran posteriormente en una respuesta en cuanto a un incremento del rendimiento cuando van asociadas. ¿Sí? Si no son antagónicas, que eso podría haber ocurrido. Todo eso fueron ensayos que se fueron haciendo en los primeros años, utilizando bacteria por bacteria o mezclas de bacterias, ensayos donde había mucha cantidad de tratamientos y obviamente a partir de los resultados que se iban obteniendo ahí, uno va sacando conclusiones y posteriormente va diciendo, esta mezcla anda mejor que cuando pongo aquella bacteria sola. ¿Por qué? Y bueno, esta bacteria promueve el desarrollo de raíces, aquella fortalece la solubilización de fósforo y entre ellas dos se llevan bien.
Entonces así uno va avanzando. En ese sentido es a donde me enfoqué cuando comencé con esto. Y el segundo punto es que en algún momento, en el 2011, en una reunión científica, tuve la oportunidad de conocerlo a Joe Klepper, que es el que le puso el nombre y apellido a estas PGPRs. Entonces, tuvimos una charla, escuché de su conferencia y después hablamos un ratito. Y yo le dije que había comenzado a hacer combinaciones de bacterias. Y él me dijo, eso lo estaba haciendo hace un tiempo él con cultivos intensivos, o sea, con hortalizas allá en Estados Unidos, en donde tiene su laboratorio. Y las respuestas eran muy buenas, pero él no usaba una o dos o tres bacterias como yo. Es más, de hecho, utilizan muchas más bacterias, que obviamente no son antagónicas entre ellas, y las usa con fertirrigación en muchos casos. O sea que la técnica esta o la estrategia de acercarnos desde el punto de vista del uso de consorcios, es más, hasta lo he leído últimamente en algunas, no publicaciones, pero sí en algunas propagandas comerciales como consorcios bacterianos, y que está bien aplicada la palabra. Y yo creo que los resultados son buenos, por eso los sigo utilizando y trato de mejorarlos. No sé si te respondí lo que querías o faltó algo. Yo entiendo que sí, clarísimo. La otra consulta. En el caso de que se inocule con estos microorganismos PGPR la semilla, pero además se acompañe con fungicidas, ¿algún recaudo a tener, Alfredo? Yo no tuve ningún inconveniente en utilizar los fungicidas o curasemillas habituales que se usan. Si bien, como habrás visto vos, que se hicieron ensayos en maíz, el maíz ya sabés perfectamente que la semilla viene curada, la bolsa con 80.000 semillas ya viene curada, y ahí hubo que incorporarle nuevamente fungicida, lamentablemente más cantidad, pero eso no dañó, no fue una cosa tóxica ni para la semilla, y de ninguna manera para las bacterias. Las bacterias crecen perfectamente. Previo a eso lo habíamos probado en placas de Petri, ¿viste? Con fungicida, y crecen perfectamente. No hay ningún inconveniente, no hay reparo. Por otro lado, Ramiro, tenés que pensar que vos ponés la semilla, ponés la bacteria con la semilla el día de hoy, y la respuesta la tenés finalmente en el resultado, si es que tenés un incremento del rendimiento, 150 días después. O sea que la bacteria de alguna manera se multiplica, crece, está bien asociado. Acá no lo puse porque no tenía sentido poner más cosas, más artículos o publicaciones, pero tenemos algún artículo donde determinamos que algunos ácidos orgánicos producidos por el maíz permitían una mejor asociación con el Herbazpirilum, ¿sí? Y que eso favorecía el crecimiento de la bacteria, como uno de los ejemplos. Bien, genial. Yendo más o menos en la misma línea, en términos de que cuando vos inoculás las semillas, ¿sí? Con los productos que vos estás utilizando, ¿no? Probando, ¿cuánto tiempo, no sé si lo mediste, cuánto tiempo podés guardar esa semilla inoculada sin que los microorganismos se mueran o bajen su actividad hasta el momento de sembrarla? Es algo que preocupa bastante, por lo menos en las más comunes, como son las azospirinas, ¿no? De hecho, es algo que las empresas hacen, usan algunos bioprotectores. Vos pensás que lo nuestro es algo que generamos en el laboratorio, y te diría que muy rápidamente utilizamos posteriormente para inocular en el campo. Claro. No tenemos algunos elementos, más allá de que en los últimos 2 años, te diría, probé algunos, como por ejemplo la trealosa, que es un polisacárido, es un azúcar en realidad, que se utiliza, no sé si comercialmente, pero comercialmente creo que se usan cosas mucho más económicas. La trealosa que yo usé era trealosa de alta calidad, la utilicé como bioprotector para que las bacterias permanezcan mayor tiempo, ¿no es cierto? Supongo, y es más, no le erro si te digo que las empresas que producen inoculantes argentinas o del exterior utilizan bioprotectores totalmente probados. O sea,
más allá de que ellos te dicen a la hora de la utilización, creo que son 6 meses aproximadamente, que te dicen que pueden pasar de una cantidad de, no sé, 1/10 a la 10 unidades formadoras de colonia, y en 6 meses quizá bajan a 1/10 a la 9, o aproximadamente se sostienen en los mismos niveles de bacterias. Pero las empresas lo tienen muy, muy bien puesto a punto. Yo no llegué todavía a escalar comercialmente ni a nivel industrial. Por lo tanto, eso calculo que no sería muy dificultoso hacerlo. Sí. Ese es un paso comercial en realidad. Exactamente. En cuanto a lo que vos probás, son pruebas que haces, inoculás y sembrás. No. Claro, pero por ejemplo, Ramiro, por ejemplo, hay algo que las empresas lamentablemente no hacen, porque su camino está hacia otro lado. Vos fíjate que yo te mostré ahí algunas diapositivas donde te medíamos, por ejemplo, el daño que ocurría en la membrana celular, la presencia de malondialdehído, ¿sí? El efecto dañino que tiene el estrés hídrico en la planta seca, y finalmente la veías en el campo, que estaba mucho más dañada la planta, que no había recibido la bacteria, que la que tenía bacteria. O sea, un sustento más científico, o sea, siempre fue enfocado desde lo científico. Es más, de hecho, así es como si bien la universidad nos da la libertad de hacer los experimentos como querramos, ¿sí? ¿Sí? Obviamente después te los subsidiarán o no, pero la libertad la tenés, y si tenés resultados buenos, genial, y si son resultados que después se pueden transferir al medio comercial, mejor todavía. Para eso se trabaja. Clarísimo. Gracias, Alfredo. No, con gusto. Otra consulta es, ya más apuntando al cultivo, es si es beneficioso inocular un cultivo de cobertura para beneficiar al cultivo siguiente. Yo no pensé que yo fui agrónomo cuando era chico, después me dediqué 9 años en mi doctorado de bioquímica, después afuera con otras cosas, y vos viste que fui siempre profesor de bioquímica. En algún momento un amigo no me llamaba más ingeniero agrónomo, me llamaba jardinero molecular, para que vos te des una idea de la falta de respeto a la agronomía. O sea, lo mío está lejano de la agronomía, pero no he perdido la idea de algunas cuestiones. Esto te lo estoy diciendo por lo siguiente, porque cuando alguien me dice cultivo de cobertura, yo no sé qué es. Imagino lo siguiente, imagino que será un cultivo que vos haces durante el invierno antes de sembrar, no sé, la soja o el maíz, o lo que vayas a hacer. Y ese cultivo podrá ser, no sé, arveja, o será trigo. No sé si la referencia está hacia ese punto. Sí. Eso quiere decir, es correcto. Creo que sabes bien, pero creo que sabes lo que es un cultivo de cobertura, a pesar de que estás en el laboratorio. Claro, pero lo que te quiero decir es que para no faltarle el respeto a lo que realmente se ocupa de ser ingenieros agrónomos. Habla de tu educación. No es así. Pero la verdad, no estoy en el tema permanentemente, pero sí, fíjate vos que yo lo puse como uno de los proyectos a futuro, y de hecho, en el campo de Luciana lo estamos haciendo. Es más, de hecho, se está avanzando muy bien un trigo que hicimos con las mezclas de bacterias que la gente de Plexagro está haciendo en Chivilcoy, y creo que en Trenquelauquen también, y los chicos estos que vos ves en la foto lo están haciendo en la Facultad de Agronomía. Tal vez así que es la tesis de Sofía, la chica que está acá a la izquierda, arriba. Eso mismo lo está haciendo Luciana en un lote de 50 hectáreas, y una vez cosechada ese trigo, inoculado con PGPRs experimentales, por supuesto, voy a hacer, mejor dicho, soja de segunda, con la mezcla de las bacterias que les mostré en algún momento. Si bien yo no le dije los nombres de las mezclas, de las bacterias, pero esa misma mezcla que vengo haciendo durante unas cuantas temporadas y que me da ese incremento interesante del rendimiento, la voy a aplicar en esa soja de segunda sin ninguna tecnología más que la semilla, las bacterias junto con el Bradyrhizobium, el curasemilla y punto. Sin fertilizante, como creo que habitualmente se hace la soja de segunda. O sea, esa rotación creo que puede servir para hacerlo desde el punto de vista rentable un poquito más interesante. Sí, yo trato de reencauzar un poco tal vez el sentido de la consulta.
que creo que desde tu formación o deformación más académica o desde lo más molecular o entendimiento de los procesos vas a poder responder. La pregunta, pues, creo que puede ser es, si las rizobacterias que utilizo para inocular un cultivo de cobertura, supongamos sembrado en otoño, para pasar, como decís vos, cubriendo el suelo durante todo el invierno, parte de la primavera, y luego sembrar un cultivo como puede ser soja o maíz, si esas bacterias que utilicé antes pueden terminar permanecer en el suelo y terminar beneficiando al cultivo de soja o maíz que voy a sembrar luego. ¿Se entiende la consulta? Sí, no, está perfecto y yo no te respondí tal cual la precisión que me estás dando vos. Lo que yo digo es, no tengo manera de... En primer lugar, sí, dejemos claro lo siguiente, que las bacterias que utilizaste en tu cultivo de cobertura de ninguna manera van a ser dañinas en el cultivo posterior. Eso seguro. No. ¿Por qué? Porque son bacterias que provienen del suelo, fueron aisladas del suelo. ¿Sí? Son bacterias que después, bueno, podrán permanecer en mayor o en menor concentración en el suelo debido a la competencia con el resto de las bacterias que están ahí. Lo que yo agregué en este caso, que no era parte de tu pregunta, que yo me confundí un poquito, es que el cultivo que le sigue no va a vivir solamente de las bacterias que habían quedado en el suelo provenientes de cobertura. En este caso yo le agrego. ¿Sí? Y de hecho vos cuando sembrás soja, en ningún momento te limitás en inocular año tras año, sabiendo que tenés montones de Bradyrhizobia en el suelo. No, pero la pregunta surge, si inoculé bien el año pasado, ha surgido. ¿En serio? Sí. Si inoculé bien el año pasado, es necesario que todos los años inocule. Ya creo que no. Pero recuerdo, como vos decís, en algún momento yo también fui agrónomo. Ya no tanto. Y bueno, ha surgido. No gasto más tiempo en esa consulta que quedó con suficiente respuesta. Sigo incomodándote un poco, tal vez con consultas un poco más de índole agronómica. Si estos bioestimulantes, en el caso tuyo en particular, trabajas mucho más con lo que son rizobacterias, pero si crees que pueden de alguna manera revertir algún efecto fitotóxico por herbicida. Sé que no lo tenés medido y demás, pero si se te ocurre que alguna idea, bienvenido. Yo no lo sé, pero no descarto que haya gente que esté trabajando. No lo descarto. Pero yo no lo sé, no trabajé nunca con eso, pero no descarto de que haya alguien trabajando. Quizás gente de La Plata o de Córdoba, pero yo no te lo podría responder realmente. Por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento. Está perfecto. Y ya voy haciendo la última, estamos un poquito pasaditos de tiempo. La consulta es, ¿cuáles considerás que son los cuellos de botella o los mayores desafíos a la hora de escalar, vos algo mostraste, pero a la hora de escalar la aplicabilidad de los bioestimulantes, ¿sí?, del laboratorio al campo? Los principales, digamos, desafíos que vos encontraste, ¿no? Dentro de mi experiencia, que es la experiencia para ponerle número, desde el 98 hasta la fecha, la experiencia es que quizás habría algún tipo de limitación cuando vos, hablo de la parte técnica específicamente, ¿eh? Después hablamos, si querés, de la empresa o del escalado industrial, que no es mi fuerte ni lo conozco, pero desde la parte técnica y donde podría haber más reticencia o que la gente sea más reacia a hacerlo, y de hecho sé que es así, sería en el caso de la inoculación del maíz. ¿Sí? En el caso de la inoculación del maíz, probablemente alguien va a decir, no, yo no me voy a pasar inoculando semillas de maíz, ya vienen, las tiro en la tolva, las siembro y punto. Con la soja es todo lo contrario, la soja nadie duda de que tiene que inocularla en las condiciones más adecuadas, fresco, lo más cercano posible a la época de siembra, al momento de siembra, que sabemos perfectamente que depende de la lluvia o depende de las condiciones de todo lo que ya nos dice el ambiente permanentemente. Pero desde ese punto te diría que no es un cuello de botella, insisto con eso. Si haces los números, cuando uno dice, che, si realmente esto me da 300 o 200 kilos más de maíz por hectárea a un costo de, vamos a ponerlo en números, en dólares, no sé,
$5 y de vuelta voy a tener, no sé, 10, $15, yo estoy seguro que con eso estaríamos haciendo la ecuación beneficiosa, sin ninguna duda, sin ser ningún especialista en el área, pero yo estoy seguro que eso se puede hacer perfectamente. En trigo se hace, por ejemplo. En trigo se hace. Es más, se usa mucho Bacillus, por ejemplo, como incluso en algunos casos en el trigo, Bacillus como biocontrolador, ¿sí? Como un agente de biocontrol de algunos fitopatógenos. También en el caso de algunas hortalizas, rizoderma. ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente que está empezando a trabajar con mezclas, pero sé que también tienen algunos inconvenientes con tricoderma en soja, por ejemplo. Tricoderma es un biocontrolador bastante bien establecido, bien conocido. No sé si me está faltando responderte algo a tu pregunta. No, está perfecto y te sumo a lo que decís del beneficio evidente, algo que vos dijiste, mostraste y recalcaste en las conclusiones, que es la repetibilidad de valores positivos, digamos, ¿no? Que yo he pasado por la ciencia también, en mi formación, y no siempre, en general, encuentra valores positivos, está contento, pero no siempre, son un promedio, el promedio da valores positivos, quiero decir, pero siempre tiene algún valor negativo que no quisiera encontrar. Sin embargo, en este caso se repiten valores positivos ensayos tras ensayos, sitio tras sitio, así que eso también es muy bueno, muy rescatable. Si me permitís, me gustaría por último agregarte algo que sí tiene que ver con esto, y sí lo he visto yo en 2 ocasiones, con el hecho de utilizar la tricoderma. Tricoderma es muy buena para, por ejemplo, solubilizar fósforo. ¿Sí? Entre otras cosas, es un biocontrolador muy bueno, y yo lo usé 2 veces en maíz. Y lo que sí noté es que tiene un efecto, y que estoy seguro que más de uno lo debe haber detectado, un efecto que impide el crecimiento de otros microorganismos, y por ende, lo que he visto en el campo, he visto un raleamiento de las plantas. No sé si me explico. O sea, de alguna manera genera algo que lo libera al suelo, y más allá de matar algún microorganismo o algunos microorganismos, también puede dañar algunas plantas. Eso lo hemos observado, y sin embargo, así todo, el rendimiento lo incrementa. O sea, baja la cantidad de plantas por hectárea. No te puedo ser concluyente ni decir vamos a publicar un artículo con esto, porque no tengo 3 repeticiones o 3 o 4 repeticiones para decir determinantemente que es así. Sí lo observé en 2 ocasiones. Entonces, rotundamente eso sí lo he visto. Ahí hay que hacer ajustes a otro nivel, y hay un potencial muy grande con la tricoderma, en el maíz casi seguro, pero seguramente habrá que modificar algo relacionado con la densidad de las plantas, o no sé qué cuestión, o quizás el que descubra cuál es la molécula que libera la tricoderma e impide o hace un efecto alelopático en las plantas, publique un artículo en Nature o en Science, pero no está dentro de mis posibilidades poder lograrlo. Clarísimo, Alfredo. Bueno, se nos acabó el tiempo, solemos tratar de ser respetuosos con los tiempos, nos pasamos un poquito, así que yo, Alfredo, vuelvo a agradecerte por tu amabilidad de sumarte sin dudarlo cuando te convocamos. Ha sido un gusto para mí y para todos nosotros tenerte acá, y entiendo, y seguramente para la audiencia ha sido lo mismo. Muchísimas gracias, Ramiro, el gusto ha sido mío, me he sentido muy cómodo, y realmente es una gran oportunidad, más allá de lo que vos quizás no te das cuenta, pero es una gran oportunidad, porque de esta manera uno puede mostrar el resultado del trabajo, de muchos años de trabajo, porque uno está en el laboratorio de bioquímica y no estamos en contacto permanente con productores o con gente que realmente aplica cosas que seguramente tienen un significado interesante ahora para incorporarlo, ¿no? Porque esto está dentro de lo que se viene. De hecho, en los últimos 4 o 5 años yo he visto muchas empresas que se dedicaban a algunos determinados productos, y ahora están saliendo al mercado con bioestimulantes. Desde las que hacían solamente productos químicos, ahora también tienen un área verde. Así es, y veo lo mismo. Así es. Bueno, Alfredo,
Un Muchísimas gusto. gracias. Yo vuelvo a agradecer a la facultad por sumarse en esta iniciativa, ¿sí? Y poner a disposición a personas y docentes como Alfredo, que nos vengan a contar todo lo que hacen en la facultad y conocen. También, obviamente, vuelvo a agradecer a las empresas que apoyaron esta charla en particular, Altec Bio, Rizobacter, Adama, UPL, Timac Agro, FMC, Ligier y Summit Agro. ¿Sí? Y obviamente agradecer a toda la audiencia que estuvo hasta todos estos minutos, hasta ahora, escuchándonos, y que sepan que van a poder repasar y volver a ver la charla las veces que quieran en este mismo link. Incluso van a encontrar debajo del reproductor momentos que le llamamos nosotros a cada uno de los temas que fue tocando Alfredo a lo largo de su charla, como para que si les interesa alguno en particular, hagan clic allí y el video automáticamente se les posicione en ese momento. Así que, nuevamente, muchas gracias y queden atentos a las redes sociales y a nuestra página, que vamos a seguir anunciando las charlas que vayan viniendo. Que tengan buenas tardes. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Si tu campo está amenazado, entra en acción sin cortes. Rizospray Integrum es el adyuvante que optimiza el desempeño de herbicidas selectivos y prolonga la estabilidad de los caldos de pulverización. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película.